Buenos días, mi nombre es Nicole González, pertenezco al Colegio Leonardo Posada Pedraza, soy del grado 11.1 de la jornada tarde, soy del SENA y estoy cursando un técnico en contabilización de operaciones comerciales y financieras. En esta diapositiva les voy a hablar de el presupuesto familiar. ¿Qué es el presupuesto familiar? El presupuesto familiar es un procedimiento que también se puede plasmar en documento, ya sea en una hoja de Excel o en una hoja normal. En este documento, ¿qué se hace? Se hace una planificación y un control de las cuentas económicas que ingresan al hogar, ya sean los gastos o los ingresos. La mejor manera de ordenar la situación financiera de una familia es mediante la elaboración de un presupuesto familiar. Este presupuesto nos permite saber cuánto dinero se ingresa y cuánto se gasta en un determinado periodo. Lo más recomendable es hacerlo mes a mes. Por ello, un presupuesto puede aplicarse a cualquier actividad. Bueno, para realizar un buen presupuesto familiar es necesario el aporte de una pareja en conjunto, para así poder enfocarse en las primeras necesidades que hay en el hogar y así no recurrir a gastos innecesarios. ¿Qué compone el presupuesto familiar? Principalmente, el presupuesto está compuesto por dos grandes categorías. La primera, los ingresos. Los ingresos es todo lo que se gana en la familia. Ya puede ser lo que entra al hogar. Puede ser sueldos y pueden ser sueldos, pensiones, plata en efectivo y las cuentas bancarias que posee la familia. Los ingresos se dividen en tres categorías. La primera, los ingresos fijos. Los ingresos fijos son aquellos que recibimos de forma regular, como lo pueden ser las nóminas, los subsidios, las pensiones o alquileres. El segundo ingreso son los ingresos variables. Son aquellos que no son recurrentes de forma periódica, como por ejemplo, si cobramos incentivos o comisiones por una venta. Para estos ingresos es importante anotar la fecha de cobro y no la de facturación. Intentar que todos los cobros se realicen en una cuenta bancaria. El siguiente ingreso que vamos a ver es el ingreso extraordinario. Estos son aquellos que no estaban previstos y estos ocurren de forma extraordinaria, como por ejemplo el cobro de una mansión, una herencia o un boleto premiado de lotería. Estos ingresos también es importante anotarlos para así poder llevar un presupuesto real. Un dato extra de los ingresos es que estos pueden ser modificables. ¿Qué quiero decir con esto? Aunque sean asalariados, podemos conseguir unos ingresos extras. Un ejemplo de esto es pidiendo un aumento de sueldo o cambiando de trabajo por un mejor pagado. Pero hay otras formas de incrementarlos. Por ejemplo, vendiendo aquello que ya no usamos, realizando trabajos extras en aquello que nos guste o nos apasione y invirtiendo mejor nuestros ahorros. Bueno, vamos por la siguiente categoría. Esta es la de los gastos. Entonces, ¿qué son gastos? Los gastos es una cantidad de dinero que se gasta en determinadas cosas en una familia, como el pago de servicios, ya sea de electricidad, gas o telefonía, y la compra de alimentos. Y estos serían como los gastos que tiene una familia, los principales. Para los gastos hay tres tipos de gastos. El primero son los gastos fijos.
Estos son aquellos que se producen cada mes, como los alimentos, el transporte, la gasolina, los suministros eléctricos, etc. Estos gastos son del día a día. Estos son gastos necesarios y no pueden desaparecer. Los siguientes son los gastos variables. Estos son de carácter no imprescindibles y pueden reducirse o en ocasiones se eliminan. Un ejemplo de estos gastos variables pueden ser las vacaciones que planean la familia, cuando quieren darse un lujo de comprarse ropa nueva, cuota de gimnasio o irse de fiesta. Y por último están los gastos imprevistos. Los gastos imprevistos son aquellos egresos que no alcanzan a ser presupuestados, ya que se presentan de manera inesperada. Eh, Esto puede ser la reparación de tu auto por imprevistos técnicos, accidentes o gastos médicos. Suelen ser considerados como unos gastos imprevistos. En esta nueva diapositiva hablaré de la importancia del presupuesto familiar. Una de las principales importancias de elaborar este presupuesto en tu familia es conocer nuestro nivel de ahorro, ingresos menos egresos. De este modo podemos saber si estamos ahorrando lo necesario o necesitamos reducir algunos gastos, como lo son los gastos hormigas, ya que estos gastos se ven muy necesariamente y de esta manera se podría dar prioridad a qué gastos son los más importantes y deben ser pagados obligatoriamente. Para reducir estos gastos podemos buscar nuevas fuentes de ingresos como por ejemplo nuevos negocios o inversiones. El segundo tip podría ser identificar las partidas donde se concentra el mayor porcentaje de ingresos y analizar si es posible reducir los gastos en dicha partida. Aquí pues es lo que mencioné anteriormente, los gastos que no sean necesarios. El siguiente es conocer nuestro nivel de endeudamiento, egresos como consecuencia del pago de deudas y así saber si debemos limitar el uso de préstamos o, en todo caso, si nos es posible adquirir nuevo. Eh, Hacer el presupuesto familiar también te ayudará a evitar el endeudamiento excesivo, puesto que permite ver las posibilidades económicas de cada familia y planificar si fuese posible la devolución de deudas existentes. Eh, el presupuesto familiar también te ayudará a identificar qué estás gastando de más y cuál es tu capacidad de ahorro. Es muy importante elaborar este presupuesto familiar, ya que esta clase de presupuesto informa sobre la diferencia entre los ingresos y los gastos que existen en un hogar. Y este presupuesto ofrece como resultado un saldo final. Si los ingresos superan a los gastos, la familia se encontrará en una situación beneficiaria y con capacidad de ahorrar, por lo que estos nuevos ahorros pueden destinarse a devolver total o parcialmente la deuda que tengan. También se puede guardar aumentando los ingresos o quizás se puede invertir o emplearse en algún gasto nuevo. A continuación, en esta diapositiva te daré los pasos para elaborar un presupuesto familiar. El primer paso, escoge una herramienta. Para esto puedes escoger un cuaderno o una hoja de cálculo de Excel o en lo que creas posible. 2. Identifica tus ingresos. Anota todo el dinero que recibes, no importa la fuente, pero sí toma en cuenta la frecuencia con la que llega. Identifica primero lo que entra de forma fija. Como lo mencioné anteriormente, son los sueldos, los ingresos por rentas, etc. Y luego los ingresos variables. Los ingresos variables es lo que cobramos como incentivo o comisión por venta. Estos también pueden ser como un ingreso extra que realicemos por trabajos puntuales. El tercer paso, reconoce tus ingresos. Los ingresos suelen llegar una vez al mes, pero los gastos son diarios.
Primero hay que identificar los gastos fijos, como lo son alquiler, servicios básicos, mensualidad escolar, gasolina y créditos. Y luego los variables, como lo son comida, cine, fiestas, regalos, etcétera. Estos gastos son los que no son tan necesarios. El siguiente paso es elige qué gastos deben ser eliminados. Como lo mencioné anteriormente, estos gastos suelen llamarse los gastos hormiga. Esta es la parte más delicada y requiere disciplina. A veces llegamos a fin de mes en rojo y no sabemos en qué gastamos el dinero. Si te desbalanceas por salir mucho o por comprar cosas innecesarias, tienes que recortar esos gastos y esto es muy importante. Quinto y último paso, gestiona tu presupuesto. No hay de qué descuidar los créditos, hipotecarios, vehicular, etcétera. No pagarlos puede generar más deudas. Una meta realista es ahorrar entre el 5% y el 10% de los ingresos mensuales. Una vez que te organizarás, el siguiente mes debes ver si lograste tu meta. Y así con los siguientes meses, el presupuesto se gestiona mes a mes. En conclusión, con un documento detallado de los gastos e ingresos familiares, es más fácil encontrarle una solución a los problemas que se presentan en la vida. Por ejemplo, puede surgir la necesidad de crear un fondo adicional de ahorro para algún gasto que se está saliendo de las manos. Reajustar tu presupuesto mes a mes, siendo consciente de que es difícil aumentar los ingresos y que los gastos son más difíciles de disminuir, te ayudará a actuar con anticipación ante cualquier eventualidad y esto te ayudará a tener el completo control sobre la economía de tu familia y esto también te ayudará a planificar con antelación el futuro financiero de tu hogar. Con esto finalizo mi presentación de el presupuesto familiar. Muchas gracias.